con la clase de hoy. Estábamos viendo el martes, hablábamos sobre la regulación y todos los mecanismos en general que pueden haber para regular una ruta. Hablábamos de, si regreso aquí un par de diapositivas, vamos a ver. Estábamos viendo que disponibilidad de sustratos lo primero, luego hablamos de que habían variaciones entre las enzimas o isoenzimas, que algunas pues tenían KM más altos que otras, que la concentración de la enzima iba a ser una regulación a un término un poco más crónico, pero que igual era parte de la adaptación, y que los tejidos se especializaban en diferentes cosas y por eso pues podían expresar diferentes coenzimas, diferentes isoenzimas, que era lo que llevaba a la diferenciación celular, ¿sí? También hablábamos de cómo habían diferentes tipos de regulación, que en este caso la mayoría pues son alostéricos, pero era dependiendo de la dirección. Si iban de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, podía ser una proactivación, una proinhibición, una retroalimentación negativa, una retroalimentación positiva, dependiendo del efecto que generara, ¿sí? Las retroalimentaciones negativas iban a inhibir la actividad enzimática, las retroalimentaciones positivas las van a incrementar, pero siempre va a ser de un producto que se genera pasos adelante en la ruta. Por ejemplo, si ponemos de ejemplo la glucólisis, estaríamos hablando de que el piruvato, que sería el producto final de la ruta, va a ejercer un efecto sobre otra enzima dentro de glucólisis, por poner un ejemplo, ¿sí? Decíamos de que podía ser un alosterismo positivo, negativo, homotrópico, heterotrópico, dependiendo si era un producto de la misma ruta o heterotrópico si era de una ruta diferente, ¿sí? Bueno, entonces ya esto nos lleva a lo que vamos a ver el día de hoy, que son otros mecanismos de regulación y en este caso pues vamos a hablar de modificación covalente. La diferencia entre una modificación covalente y una alostérica es que la alostérica estábamos diciendo que era un sustrato, un producto que se pegaba a la enzima, cambiaba la conformación de la enzima y que eso iba a hacer que la enzima fuera más activa o menos activa, dependiendo si era positivo o negativo, ¿sí? Sin embargo, la modificación covalente, que también es reversible, es una unión pues un poco más fuerte y generalmente va a ser por adiciones de grupos. Los grupos pueden ser fosfatos, pueden ser hidroxilos, que generalmente es la remoción del grupo fosfato, pero pueden ser otro tipo de grupos, por ejemplo, un UDP, podrían ser grupos acetato o acetilo, y así, diferentes tipos de grupos que pueden ser unidos de forma covalente y de forma temporal y también de forma reversible. Pero esto entonces complica un poco el escenario de cómo empezamos a ver las cascadas de regulación, porque esta unión covalente generalmente es llevada a cabo por otra enzima. Entonces empezamos a hablar, y ahí les puse entre los ejemplos fosfatasas y quinasas, de enzimas, llamémoslas auxiliares, que van a venir y generar un efecto en la enzima principal, que es la enzima de la ruta, ¿sí? Y aquí en el ejemplo tenemos a las quinasas. Ya hemos hablado varias veces qué hace una quinasa. A ver, ¿quién me puede decir qué hace una quinasa? ¿Fosforila el sustrato? Fosforilan, sí. Entonces, generalmente lo que van a hacer, el sustrato, esto es algo importante que dijo alguien por ahí. En este caso, el sustrato de esta quinasa, de la que estoy hablando ahorita, va a ser una enzima. Sí, entonces esto complica, como les decía, el escenario un poco más, porque vamos a tener la enzima, imagínense la enzima acá, esta va a ser el sustrato, le vamos a poner el grupo fosfato acá, y este grupo fosfato lo está poniendo otra enzima, que va a ser una quinasa, ¿sí? Entonces, esto me genera dos escenarios. Voy a cambiar. Me genera dos escenarios. Por ejemplo, tengo acá la enzima y luego tengo la enzima acá fosforilada. Entonces tiene su grupo fosfato acá. Y entonces quiere decir que esto lo está llevando a cabo otra enzima, que en este caso sería la enzima quinasa, ¿sí? Entonces, el sustrato de esta segunda enzima, esta enzima auxiliar, sería una enzima. Entonces eso, como les digo, empieza a complicar el escenario un poquito más
Y las fosfatasas pues van a hacer el efecto contrario, van a quitar este grupo fosfato y este grupo fosfato ya va a estar, generalmente vamos a ver la ausencia de un grupo fosfato como un grupo hidroxilo, ¿sí? Esto es bien interesante porque las quinasas y fosfatasas generalmente son específicas para ciertos residuos. Y cuando digo residuos me refiero a el residuo de aminoácido que esté conformando esa proteína. Entonces, muchas veces habla de, por ejemplo, tirosinas, de serinas o de fenilalaninas, por ejemplo, que son aminoácidos. A ver si se recuerdan, ¿qué tienen en común estos 3 aminoácidos que acabo de mencionar? A ver, repito, tirosina, serina y treonina, son estos 3, perdón. A ver, bioquímica 1. Serina, treonina y tirosina. ¿Qué tienen en común? Al menos serina y treonina, ¿qué tienen en común esos dos? Oliver, va tibio. Grupo H, ¿sí? Es un grupo H, son de la categoría de aminoácidos alcoholes. Y la tirosina es un fenol, pero el fenol termina en un OH también. Y entonces ese OH es generalmente el grupo hidroxilo que se va a fosforilar. Y entonces empezamos a ver o hablar de enzimas que, por ejemplo, es una quinasa que fosforila la serina, no sé, 184 de la enzima. Y hay otra que tiene que fosforilar el residuo tirosina, me estoy inventando números acá, 500, lo que sea. Y entonces el residuo es la posición de ese aminoácido en la estructura primaria de la proteína. ¿Sí? Que ya en la estructura tridimensional pues va a parar en algún otro, pegado cerca de algún otro aminoácido y eso va a generar un cambio de conformación y el cambio de conformación va a generar ya sea una activación o una disminución. No hay una regla general que nos diga que todas las enzimas fosfatadas son activas. Algunas no les gusta tener grupos fosfato y cuando se fosforilan su actividad disminuye, más bien, ¿sí? Entonces, aquí no hay de otra que saber que activa es fosforilada o que inactiva es fosforilada, ¿sí? O sea, depende quién sea el enzima. Esto es bien interesante, sobre todo cuando lleguen al momento de su carrera donde van a empezar a ver revisiones de artículos científicos, por ejemplo, se van a dar cuenta que generalmente se hace en Western blots, que es una medición de proteínas, no sé si vieron esto en la bioquímica 1, pero algunos grupos de investigación miden, por ejemplo, esta proteína fosfatada, esta proteína no fosfatada. Y entonces es para tener una idea de cómo se está llevando a cabo el metabolismo o la actividad de ciertas proteínas en el organismo. ¿Sí? Entonces, y va a depender pues de qué blanco sea el que se esté midiendo para decir está activa o está inactiva. ¿Sí? Este tipo de regulación, pues pareciera ser muy parecido al alostérico, porque se le está uniendo algo más. Sin embargo, el alostérico en términos de velocidad, digamos, de acción, van a ser mucho más rápidos que en el caso de fosfatasas o quinasas, porque estamos hablando de que esta enzima auxiliar se tuvo que activar de alguna otra forma primero para poder ejercer el efecto en esta otra enzima. Entonces son efectos como digamos, no inmediatos, pero no tan crónicos como el sintetizar una enzima de cero, ¿sí? Estas señales generalmente vienen de una traducción extracelular, que generalmente son hormonas. O sea, aquí vamos a empezar a hablar de insulina, vamos a empezar a hablar de glucagón, que llegan a generar una respuesta integral con cascadas de segundos mensajeros y un ejemplo acá de un segundo mensajero es el AMP cíclico. El segundo mensajero es prácticamente quien incrementa su concentración después de que la hormona se unió y ejerció un efecto. El seminario o taller, no me acuerdo cómo le pusimos, que van a hacer el martes, ya todos vieron sus grupos, ¿verdad? Ya están ahí asignados los grupos. Va a ser ustedes prácticamente presentando las cascadas. Entonces, cuando estén presentando las cascadas, como se une la insulina, genera esto en este receptor, bla, 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 el segundo mensajero es tal. O sea, vamos a empezar a discutir señales muy específicas para
tipos específicos según la cascada que estemos viendo. Entonces, el ejemplo acá que tengo es del AMP cíclico. Esta es la AMP cíclico acá, entonces tenemos una señal inicial, que esta señal inicial pues sería sería la hormona, aquí. La hormona se une de forma extracelular, genera una cascada, y si se dan cuenta, ¿qué está pasando con las flechitas acá en el dibujo? Están puestas así como a propósito. ¿Qué pasa con las flechitas del dibujo? Van aumentando de tamaño. Se van haciendo más gruesas, sí. Entonces, eso está puesto a propósito porque generalmente estas regulaciones integrales que son mediadas por hormonas generalmente generan una amplificación. Esa amplificación quiere decir de que yo voy a encender un paso que sería flechita número 1 y flechita número 1 va a venir y va a activar a flechita número 2. Pero entonces ahora tengo que una sola hormona, digamos, no sé, activó a 4 flechitas 1 y estas 4 flechitas 1 cada una va a activar a 5 flechitas 2. Quiere decir que ahora tengo 20 flechitas 2 que están activas. Y estas 20 flechitas 2, cada una va a activar, no sé, a 100 flechitas 3. Y entonces tengo acá una cantidad mucho más grande de flechita 3 que va a venir a activar a la proteína quinasa. ¿Y qué decíamos que hacía la proteína quinasa? Va a fosforilar un residuo OH, que ya dijimos puede ser serina, treonina o tirosina, y va a colocar un grupo fosfato, donadores de grupo fosfato, vean, ATP, ¿sí? El ATP dona su grupo fosfato, se convierte en ADP, por eso es que son quinasas, porque decíamos las quinasas hacen fosforilaciones dependientes de ATP, y esto coloca el grupo fosfato que va a generar una respuesta celular. Si se fijan, no dice activa o inhibe la cascada, porque puede ser, dependiendo quién sea la proteína que se esté fosforilando, ¿sí? ¿Estamos bien acá? ¿Está claro qué es la modificación covalente? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí se entiende la diferencia de la modificación covalente versus la modificación alostérica? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces hay otros tipos de regulación. Tenemos, por ejemplo, acá factores de transcripción y esto generalmente es activación de elementos de respuesta. Los elementos de respuesta es el nombre que reciben regiones del ADN que tienen la capacidad de venir y recibir a un factor de transcripción. El factor de transcripción no es más que una proteína que tiene la capacidad de migrar al núcleo y unirse a una región específica de ADN. Al momento en que este factor de transcripción se pegue, generalmente, no es regla tampoco, pero generalmente van a activar esa región del ADN. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El ADN va a empezar a transcribirse y esa transcripción va a terminar en un aumento de la expresión genética, que es básicamente un incremento en la concentración de ARN mensajero. Les puse acá la vitamina A, porque la vitamina A generalmente forma complejos con estos factores de transcripción que van a permitir unirse a esas regiones de ADN y poder empezar así la transcripción. Quiere decir que si el factor de transcripción está presente, pero la vitamina A no ocurre, ¿sí? Si solo tengo vitamina A y no tengo factor de transcripción, tampoco ocurre. Entonces, tienen que formarse, y esto no es siempre, va a depender, no siempre es la vitamina A, a veces es alguna otra molécula, pero casi siempre se forman homodímeros o heterodímeros. Un dímero les está diciendo que son 2, ¿sí? Entonces, un homodímero serían 2 de la misma cosa unidas a ese elemento de respuesta. Repito, el elemento de respuesta es el ADN. Se une el factor de transcripción al elemento de respuesta y esto favorece el inicio de la transcripción, ¿sí? Un heterodímero sería este factor de transcripción con algo más, que el ejemplo más claro que podríamos tener acá ahorita, con base a lo que han visto hasta el momento en la clase, sería la vitamina A y permitir el aumento de la expresión genética, que como les decía, era un incremento en la síntesis de ARN mensajero. Este aumento en la síntesis de ARN mensajero generalmente va a terminar en la expresión en forma de proteína. Vamos a asumir ahorita que esta proteína pues es una enzima del metabolismo y eso lo que va a hacer es incrementar la expresión del metabolismo, asumiendo que sea una enzima ya sea que participe en la ruta metabólica o una enzima que tenga la capacidad de activar la ruta metabólica. Pero también puede ser una enzima que inhiba una ruta metabólica, por ejemplo, podría ser. Entonces,
Como les digo, no hay regla general, sino acá todo se puede aplicar a diferentes conceptos dependiendo quién sea y cómo se esté llevando a cabo la acción. Y por eso es que vamos a ver ejemplos con rutas metabólicas específicas, ¿sí? Tengo acá síntesis y degradación enzimática. La síntesis ya vimos cómo pasa, o sea, necesito un factor de transcripción, expresar ARN mensajero proteína. Esta proteína fue una enzima. La enzima pues aumenta concentración y eso aumenta la actividad que esta enzima haga, que puede ser activación o inhibición. Pero las enzimas también pueden degradarse, o sea, las enzimas son proteínas. ¿Quién es el organelo en la célula que es encargado de degradar proteínas? Se le conoce como organelo, pero realmente yo no creo que sea un organelo. ¿Quién es el encargado de la célula de degradar proteínas? Lisosoma, algo más específico para proteínas. El lisosoma degrada, sí, degrada muchas cosas y entre esas degrada proteínas, pero generalmente necesitan acoplarse con algo que es muy específico para proteínas. Proteosoma, ¿sí? Entonces el proteosoma generalmente va a actuar cuando las proteínas sufren algo que se llama ubiquitinación. La ubiquitinación, el nombre pues está raroso, pero es la incorporación de un grupo ubiquitina. Entonces, hay algunas enzimas que se especializan, generalmente se conocen como ligasas de tipo E3 o 2 o 1, que son enzimas que se encargan de ponerle esa ubiquitina a la proteína y al momento en que se le pone la ubiquitina a la proteína ya está como marcada para que el proteosoma la pueda degradar, ¿sí? Y entonces eso lo que va a hacer es disminuir la concentración de la enzima y la concentración de la enzima pues va a disminuir el efecto celular que tenga, que si era hacer una reacción va a disminuir, ¿sí? Esto es un tanto diferente en términos de regulación versus lo que ocurre con el recambio proteico todo el tiempo. Todo el tiempo nuestras proteínas, incluidas enzimas, proteínas estructurales, por ejemplo, las musculares, las proteínas en el hígado, la hemoglobina, por ejemplo, que transporta el oxígeno, es una proteína también. Todas las proteínas en el cuerpo sufren algo que se llama recambio proteico, que es una síntesis seguida de degradación o una degradación seguida de síntesis. Entonces, les pregunto, ¿qué pasaría con la concentración de la enzima en este recambio proteico? ¿Aumenta, disminuye, no cambia? A y B son correctas, ninguna de las anteriores. ¿Qué pasa con el recambio? ¿Qué pasa con la concentración de proteína durante el recambio proteico? Fátima dice que se mantiene igual. ¿Por qué? Porque diría yo, si hay una síntesis y luego una degradación, se requeriría lo mismo, ¿no? ¿Qué efectos tendría esto en el metabolismo? ¿Aumentaría una ruta metabólica o la disminuiría? A ver, ayuden a Fátima. ¿Qué efectos tendría? Saben que me dan ganas de empezar a pasar asistencia por participación. Quien habla tiene la asistencia, quien no, no vino a clase. Esa va a ser mi nueva técnica. Si no, empiezan a participar más que Fátima y Luz María. A ver. Que por cierto fueron de las notas más altas de la clase, así que felicitaciones. Ven que participar tiene sus consecuencias. A ver, entonces, ¿qué efectos tendría esto en el metabolismo? Nada, porque no estoy cambiando, no estoy incrementando concentraciones. Entonces, ahora otra pregunta. ¿Por qué necesito tener un recambio proteico? ¿Por qué es necesario? Si no tiene ningún efecto en el metabolismo, no está incrementando ruta metabólica, no está disminuyendo rutas metabólicas, ¿por qué necesito que el recambio proteico exista? Para evitar la desnaturalización tal vez de las enzimas. ¿Ok? ¿Qué podría dañar, digamos, la estructura de la enzima? Cambios en... Ay, perdón. A ver, sí, a ver. Cambios de pH, de temperatura. Pero eso no pasa en el cuerpo.
El cuerpo es un pH y una temperatura controlada. Entonces, ¿qué se les ocurre? O sea, la respuesta está correcta, pero digamos en el metabolismo eso no está pasando. Entonces, ¿por qué necesitaría que existiera un recambio proteico? Dice, para reemplazar proteínas dañadas. Exacto, para eso, ¿sí? Ahora llevo la pregunta un poco más lejos todavía. ¿Por qué se podría dañar una proteína en el cuerpo? Por errores en copia. Podría ser, pero ahí estaríamos hablando, digamos, de una mutación o un evento ahí muy raro. Dice mal plegamiento, también estaríamos hablando como una fibrosis quística, algo relacionado a una patología. ¿Hay algo, o ahorita ustedes, yo, mis células, estamos haciendo recambio proteico? Aquí sentados, eso es un trabajo que ocurre todo el tiempo. ¿Qué más se les ocurre? Algo que no es patológico, porque no estamos hablando de enfermedad, sino estamos hablando en una situación normal, de metabolismo normal. Hay un recambio proteico todo el tiempo. Ya dijimos que sí, es para reemplazar proteínas dañadas. Entonces pregunto, ¿por qué se puede dañar una proteína si no es patológico? ¿Qué más se les ocurre? A ver, les voy a dar una pista. ¿Qué pasa cuando respiro? ¿Por qué respiramos? ¿Por qué es necesario respirar? Vámonos un poco más filosóficos. Por el oxígeno. Ok, y el oxígeno lo necesito desde el punto de vista bioquímico, ¿para qué? ¿En dónde se usa el oxígeno? La respiración celular. Una respiración celular. Entonces, ya dijimos varias veces, es el aceptor final de electrones, se reduce el oxígeno y produce agua, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasaría si en lugar de ponerle 4 átomos, 4 electrones al oxígeno para que se convierta en moléculas de agua, en 2 moléculas de agua, ¿qué pasa si solo le pongo un electrón? ¿En qué se convierte el oxígeno? En un radical. En un radical. Y los radicales libres son moléculas que sí o sí lo que están buscando es estabilizarse, ¿verdad? Entonces van a buscar cómo estabilizarse, no sé, robándole un electrón a algún lípido de membrana, robándole un electrón a alguna base nitrogenada del ADN, robándole un electrón a quien se le ponga enfrente, a una proteína, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con la proteína? La proteína se va a convertir en el radical libre, va a sufrir daño oxidativo, ya no va a poder ejercer la función y por lo tanto en condiciones normales, cada vez que respiro, mi cuerpo, mis proteínas, mis moléculas se están oxidando, están dejando de ser funcionales y por lo tanto yo necesito generar un recambio de moléculas que me permita sustituir a estas que están dañadas y sintetizar nuevas que puedan reemplazar y mantener una función de una forma sana, ¿sí? ¿Sí se entiende el concepto? Y es prácticamente esto, es parte de envejecer. Cada vez que respiramos estamos envejeciendo porque los radicales libres están generando daño oxidativo dentro del cuerpo, ¿sí? Para todos los que dejaron de respirar, ahorita que lo dije, la hipoxia genera todavía más radicales libres, así que síganse oxigenando y sigan respirando a un ritmo normal, ¿sí? Entonces, resulta ser que las proteínas, dependiendo como del tipo celular, tienen cierta vida media y esta vida media es calculada más o menos cuánto dura una proteína en esta célula. Es bien general porque cada proteína va a tener su vida media específica, pero la vida media es básicamente cuánto dura una molécula antes de ser degradada, solo porque sí, reciclada en este recambio proteico y sintetizada nuevamente para mantener ese pool de proteínas en ese tejido. Entonces vean, el hígado realmente es de los que recambia su proteína más rápido. Dice que las enzimas y proteínas que tienen en el hígado hoy probablemente no sean las que tienen mañana. El hígado recambia sus proteínas muy constantemente, o sea, está en constante reciclaje. En cambio, vean, el músculo lo hace cada 10 días en promedio. Quiere decir que de aquí hoy es 20 de agosto, al 20 de septiembre, por ejemplo, las proteínas de su cuerpo probablemente ya todas tuvieron ese recambio proteico y su cuerpo ya sintetizó nuevas para que todo este daño oxidativo esté sanado, ¿sí? Entonces,
Realmente me salí bastante del tema porque esta parte de la vida media y del recambio proteico no es un tipo de regulación, pero consideré importante pues discutirlo acá porque el tipo de regulación es aumento o disminución en la concentración de la enzima, ¿sí? Sin embargo, todos estos 5 minutos que hablé ahorita no son, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. No son regulación, pero sí son cosas que pasan en el cuerpo. Bueno, entonces acá están como contemplados varios mecanismos. Tenemos acá el hormonal, que decíamos es una señal extracelular. Esto va a activar un receptor. Ese receptor va a generar una cascada de señalización y esta cascada de señalización puede tener diferentes destinos. El destino puede ser aumentar factores de transcripción. Dijimos que eran proteínas que pueden entrar al núcleo, se van a unir a elementos de respuesta a factores de transcripción en el ADN y esto va a iniciar la expresión genética en forma de ARN mensajero o en forma de proteína. Estas proteínas pueden sufrir regulación también, degradándose. Las enzimas puede ser una degradación del ARN mensajero. Esto es importante porque si el ARN mensajero está en el citosol, el ribosoma puede estar como sacando fotocopias de ese ARN mensajero y hacer 1, 2, 20, 50 proteínas, ¿sí? Mientras el ARN mensajero no se degrade, se va a seguir traduciendo a proteína. Esta enzima va a ejercer su efecto, lo que sea, y luego la regulación dijo suficiente, ya no necesitamos, y va a sufrir la degradación. Luego tenemos acá cambios en la regulación de la enzima, por ejemplo, que se le una un inhibidor a la enzima. No hemos visto ningún ejemplo de ese todavía. Puede ser modificación covalente, que sería esta que tenemos acá. Vimos el ejemplo de quinasas y fosfatasas. Vean el grupo fosfato acá. Puede ser también que se le una un efector, un ligando, que sea un efector alostérico, positivo o negativo, activar o disminuir la acción. Puede ser que la enzima sufra secuestro a otro compartimiento celular. Por ejemplo, si la enzima trabaja en el citosol, que sea secuestrada al núcleo y por lo tanto ya no puede ejercer el efecto. Y finalmente, pues lo que esperamos, que la enzima pues haga su función, que el sustrato se convierta en producto, ¿sí? Y esto sería pues como el resumen de los mecanismos de regulación que hemos visto. Hay varios mecanismos y estos no son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que si una enzima se regula de forma alostérica, no quiere decir que no se pueda regular de forma covalente, no quiere decir que no pueda sufrir secuestro, ¿sí? Quiere decir que muchas veces vamos a ver que varios mecanismos convergen para hacer una regulación pues más fuerte o una regulación más sencilla, dependiendo de quién sea la enzima. La combinación proporciona una regulación rápida, suave y efectiva en respuesta a un gran número de perturbaciones y señales hasta alcanzar la homeostasis, que al final, les dije desde el primer día de clases, no estamos en equilibrio, pero siempre estamos tratando de alcanzarlo, ¿sí? Entonces, todo el metabolismo y toda la regulación pues converge para que esto pase, ¿sí? ¿Qué otros mecanismos utiliza el metabolismo para favorecer la regulación? Veíamos el ejemplo del secuestro, de la compartimentación, que hablamos también de la exoquinasa, una regulación contrapuesta. Esto es prácticamente como decir, enciendo una ruta y apago la otra. Una canalización de sustrato, que es formar complejos multienzimáticos, quiere decir que 3 enzimas, por ejemplo, que son los ejemplos que vamos a ver, 3 enzimas se unen para formar una megaenzima y el sustrato entra, el producto de la enzima 1 se convierte en el sustrato de la enzima 2, el producto de la enzima 2 se convierte en el sustrato de la enzima 3. La diferencia es que esos productos, sustratos, nunca abandonan los sitios activos de las 3 enzimas. Entonces, eso me garantiza que el sustrato de la enzima 1 va a terminar siendo el producto de la enzima 3. O sea, no se va a diluir en otras rutas metabólicas. Por ejemplo, veíamos, no sé, con los carbohidratos, la fructosa 6-fosfato podía irse a donde sea, a pentosas fosfato, a gluconogénesis, a glucólisis. El formar complejos multienzimáticos ayuda a que pues este producto, este sustrato que les decía que entra, termine siendo el producto que queremos, ¿sí? Bueno, y por último, ¿cuándo se regula una enzima? Pues cuando el flujo de metabolitos sea crítico y dependa de que la ruta metabólica continúe o no, según se necesite, ¿sí? Entonces ya veíamos el ejemplo de los 3 pasos de glucólisis. Decíamos, bueno, el primero
porque garantiza la fosforilación. El último, porque garantiza que termine glucólisis. Y el tercero, que es el punto que recibe toda la regulación hormonal. Y porque la mayoría, no todos, acuérdense, la fructosa era una excepción, la mayoría de los otros monosacáridos entraba antes de ese punto de glucólisis, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea ese punto. Reacciones que implican el uso de energía generalmente son las que están reguladas porque no queremos estar como malgastando el ATP que se está invirtiendo en las rutas metabólicas, ¿sí? Y para evitar ciclos fútiles o ciclos de sustrato o ciclos inútiles, ya hablábamos de eso ayer, y esto solo es como un par de ejemplos entre todos los ejemplos que podemos tener. Bueno, me voy a quedar aquí y el día martes, como les decía, ustedes van a dar la clase las primeras 2